Hola, buenas noches a toda la gente que está sintonizando el Cine La Tigra, a la gente peliculera que se está pegando del Cine La Tigra este año, que hemos abierto esta muestra audiovisual con cine de la región de Santander, cine de estas cordilleras, de estas riberas de este departamento Guane Comunero. Ayer tuvimos una jornada inaugural excepcional, una película Websa, Historias Cortas de Santander, de Iván Gaona, en conversación con Isabel Otálvaro, presentación de Ana María Trujillo. Saludo para David Gómez, que está en el control, que es el brujo de la consola, está haciendo maravillas con esta producción. Hoy tenemos una noche también muy especial, nuevamente con Iván Gaona, esta vez como moderador, como conversador. Iván, que se ha convertido en nuestro cómplice número uno de este festival este año, nos ha ayudado muchísimo aquí con sus películas, con su presencia, con su conocimiento. Hoy estará moderando una muestra muy importante, una jornada importante, esta jornada de hoy dedicada al relato del conflicto armado en Colombia. Tenemos a dos realizadoras santanderianas, por supuesto. Ellas son Jamie Daza y Angélica Mesa. Jamie Daza y Angélica Mesa, veremos sus películas Meo Pueblo, que es de Jamie Daza, en codirección con Angie Osorio, que es parte del equipo, ¿se dice miembro o se dice miembro? Miembro del equipo del Festival de la Tigra, Dependiendo. del Festival Cine La Tigra y del Festival de la Tigra, es una de nuestras compinches en este festival. Además, también hace parte de la Batucada Guaparicha, junto con Adriana Liscano y todas las chicas, hacen un trabajo increíble aquí en Piedecuesta, en la región. También hacen cine. Ellas también estarán mostrando otro trabajo más adelante. Hoy está entonces Jamie Daza representando la película Meo Pueblo, que dirigió con Angie Osorio. Un saludo para Angie allá en Girón. Igual Está, ella me va a decir la respuesta, entonces todo bien. ella Ya la tengo ella cerquita. le va a ir soplando a Jamie. Y también está Angélica Mesa, realizadora también santanderiana, que tiene su película Hoy Volví para Quedarme. Eh, Angélica y Jamie, Angélica es graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en audiovisuales y tiene bueno, un recorrido importante ya con sus películas. Ha estado participando en festivales como el FIXI, el FICME, el MIDBO 2015, en la séptima muestra de cine en femenino con sus películas. Es directora del documental Pabellón Ellas, que ganó la modalidad Mejor Documental en el Festival Internacional de Documentales de Point of View 2014 de la Universidad Estatal de Texas. Tiene una carrera ya muy amplia, a pesar de que es muy joven, como ustedes pueden apreciar. Y también, Gracias. Jamie Daza, que nos acompaña desde Toronto, está radicada ahora en Toronto, también estudió cine en la UNAP, también cum laude, entonces esta chica es cum laude, demasiado estudiosas, coralizadora del documental Por Todo Viene, Por Agua Se Va, junto con Angie Osorio también, y ha participado en el Festival Cine Verde Barichara, se llama Festival también, Festival de Cine de Oriente, Río Negro y Guatapé. Estudió y se graduó del programa de producción y realización de la Escuela de Cine de Toronto en Canadá, donde está trabajando actualmente en el proceso de su primer largometraje de ficción. Esas son nuestras invitadas de hoy con sus películas y ya con esto le dejo la palabra a mi paisano, el príncipe de Websa, monstruo del cine colombiano, Iván David Gaona. Ivancito, muchas gracias nuevamente. El más Sigue tú. taquillero. Hola, buenas noches, muchas gracias por tremenda introducción y gracias también por invitarme ahora de este lado de la pantalla, ¿sí? Para acompañar a estas dos grandes realizadoras santanderianas. También un saludo a los más de ya casi vamos para 200 personas conectadas en esta transmisión, esperando ver dos grandes documentales, uno dirigido por Angélica Mesa, Angie Mesa, y otro por Jamie y Angélica, como nos contaba Edson. Digamos que para ser breve, ¿cierto? Vinimos a ver cine, la idea, como contaba, sugería Edson, es que presentemos los cortos y los veamos y nos veamos también un rato después
de la exhibición de los cortometrajes para hablar de su génesis, de qué pasó haciéndolos, de qué pasó con esos cortos y cómo influyó en el trabajo. Yo creo que pues algo que tienen en común los cortos es que hablan, de los dos cortos que vamos a ver, hablan como del pueblo, como esta especie de sándwich de este conflicto trifásico de los tres protagonistas responsables del conflicto en nuestro país, ¿cierto? La guerrilla, los paramilitares y las Fuerzas Armadas, y los dos cortometrajes, digamos, tienen una posición muy interesante desde la voz de los campesinos y las personas que vivieron en dos espacios diferentes en Santander, con un protagonista que fue el cura Marín, que ya lo veremos en mi pueblo, ¿cierto? Y yo creo que para dejar de hablar y escucharlas a ustedes, cuéntenos como a modo introductorio, para no, pues, no dañar lo que vamos a ver, por supuesto, pero ¿cómo llegaron ustedes a esta película? Hay una voz en primera persona de Angélica Mesa contando en su corto cómo llega también, pero después de tantos años nos puede recordar, y también Jamie y a través de la voz de Ángela, de Angélica, qué pasó, cómo surgió, cómo llegaron al cura Marín y cómo se acercaron a estos dos pueblos. Bueno, pues el cura Marín es mi tío abuelo y siempre fue como una historia ahí en la familia un poco como escondida, como que no entendía muy bien, o tal vez eso me lo inventé yo como para darle un poquito más de picante, pero sentía que cada vez que se hablaba de eso como que mi abuela se callaba o había la mirada de como que eso no se habla mientras comemos, mientras almorzamos. Entonces ahí empezó como sí, la duda y como mi curiosidad de saber por esa historia, y sentía que había como un poco una negación y como un olvido que también encontraba por parte del país, ¿no? Como nosotros, pues, y hoy se va a tratar un poco también de la memoria y de cómo olvidamos esas cosas que pasaron en la historia y que es muy fácil olvidar, porque si uno no está haciendo este tipo de cosas, uno sigue en el día a día y la cotidianidad se lo lleva, y por lo menos ahorita que estoy tan lejos de mi tierra, este tipo de espacio me hace como volverme a conectar y recordar el por qué estoy haciendo esto y por qué pues empecé a hacer cine. Y bueno, le conté la historia. Creo que le pregunté a un tío muy cercano, a mi tío Nelson, le pregunté qué había pasado con él y me contó todo, de hecho, en un viaje para Río Negro. Y yo dije, yo tengo que contar esto como sea, en largo, en corto, y justo estábamos eh, buscando una historia para el proyecto de grado con Angie. Entonces le eché el cuento y bueno, ella le gustó y se montó como con esta locura conmigo y empezamos a hacer la investigación. Luego metimos a María Camila Luna, que es una berraca. Ella prácticamente nos guió en toda la investigación. Ella también estudió con nosotros en la UNAP y es comunicadora social también. Y bueno, fue todo como un proceso muy orgánico de descubrir también los secretos de mi familia, los secretos del conflicto, tratar de entender el conflicto, que es algo tan complejo. Ahorita que tú dices que son tres personajes, pero cuando uno mira más a fondo, para mí esa vaina viene como desde la Segunda Guerra Mundial y hay un montón de como Más para atrás. monstruos detrás de eso. Entonces, tratar de entender esa vaina en muy corto tiempo, recoger recoger un montón de material y luego tratar como de meterlo a lo mal para contar una historia en 30 minutos y graduarnos, fue una experiencia, sí, fue una experiencia maravillosa. Y creo que también había mucho miedo por parte mía, o más bien por parte de mi familia, como destapar todas esas heridas y como volver a Enfrentarlas. recapitular esas cosas. Y creo que por eso nunca puse mi voz y hoy en día eh, creo que me encantaría como volver al tiempo y decir, el man es mi tío, esto fue lo que le pasó y de esta manera me afectó a mí. Am, y bueno, además que también en esa misma época Angie y yo estábamos metidas en el Congreso de los Pueblos, en Marcha Patriótica, en cuanta vaina relacionada a los derechos humanos, a los campesinos. Acabamos de hacer el documental de Por Oro Viene y por Agua se va, y nos dimos cuenta que había una afinidad
como por esa lucha o como tratar de demostrar esa voz por medio de lo que hacíamos. Sí, pues, perdón, ya te doy la palabra, este documental ya lo van a ver, se llama Meo Pueblo y tiene lugar, No, digamos, no con te el personaje. escucho, soy solo yo. Ah, hola, hola, ¿me escuchan ahí, Angie? ¿Me escuchas? Sí, 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 Ya. yo te Está escucho. bien, está bien. Este documental, digamos, tiene como base el de Carmen de Chucurí, ¿no? Y toda la zona del Magdalena Medio y contando la historia del cura Marín, ya vamos a ver. Y Angie, ¿tú cómo llegas a Turbay, no? ¿Qué nos puedes contar de este docu? Bueno, la historia con Volví para quedarme es una historia también muy especial. Volví para quedarme fue mi documental, mi proyecto de grado. Este documental lo realicé pues con Liz Paulette Marceill, que ella hizo toda la parte de la producción, una gran compañera. También con Iván Luna y Diego Villar, aprovecho para mencionarlos, parceros, ustedes pues mejor dicho, siempre estuvieron como muy firmes en realizar el proyecto y cómo se llega a la idea es muy bonito y es muy especial para mí porque yo creo que uno como realizador audiovisual o como cineasta o mejor dicho, o si decide pues irse por el lado de contar historias audiovisualmente, generalmente uno es muy curioso y uno empieza como a buscar dentro de uno todas esas dudas, todas esas incógnitas, lo que lo atrae a uno, lo que lo apasiona o por el contrario lo que lo llena de ira o lo que lo entristece. Y yo quería hacer un documental que fuera importante para mí. Entonces mi familia paterna es campesina, es de Onzaga, Santander. En este momento nadie vive en Onzaga, ellos salieron de sus tierras, pero salieron por decisión propia, por estudiar en la universidad, la mayoría, pues la mayor parte de mi familia vive en Bucaramanga, entonces ellos se desplazaron de su pueblo, pero no fue un desplazamiento forzado, entonces yo me preguntaba como, bacano que mi familia, pues el desplazamiento haya sido por causas positivas, por causas buenas, pero entonces también me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con ese campesino que sale forzosamente, que es violentado, que es obligado? Que en mi familia no lo viví, pero me lo preguntaba. Entonces me fui con mi papá hasta Onzaga. De hecho, en los primeros cortes del documental hay escenas pues, de mi papá y mías volviendo a Onzaga, yo conociendo las tierras de mis abuelos, donde se criaron, donde se vivieron. Y era muy bonito ver en mi papá esa emoción y ese amor por su tierra y ese orgullo. Y que afortunadamente pues la historia tuvo un desenlace feliz. Cuando empecé a buscar, por el contrario, la otra cara de la moneda, qué pasaba con esos pueblos y esos campesinos que no tuvieron la misma suerte, di con la historia de Turbay. Es una historia dura, es una historia triste, es una historia, mejor dicho, fue gente que aún hoy, gente que sufrió mucho por la violencia. Entonces, claro, al llegar a hacer la investigación a Turbay y a encontrarme con la gente de Turbay fue muy difícil porque ellos estuvieron muy reacios al inicio, gente muy prevenida. Turbay es un corregimiento de Santander que queda muy apartado, queda entre las montañas del páramo. Entonces, pues yo pensaba en mis adentros, pensaba como, qué cosas, ¿no? O sea, uno, por lo menos el campesino que tuvo la buena suerte de salir de sus tierras por decisión propia, cómo cambia la cuestión y cómo lo siente uno también, son historias que lo tocan a uno. Y decidí contar la historia de Turbay porque no creamos en todo lo que vemos en la televisión, en lo que vemos en las noticias, escuchemos al campesino, escuchemos a la gente, escuchemos las historias. Y cuando empecé a escuchar la historia, la verdadera historia de la violencia, pues en esa parte del departamento entendí muchas cosas y entendí que realmente quienes hacen mal generalmente no son solo a los que consideramos malos. Entonces me enamoré de la historia de Turbay porque a pesar de que sufrieron y a pesar de que la pasaron muy mal, es gente muy berraca, o sea, es gente quienes resistieron y no se dejaron amedrantar por el dolor y por el sufrimiento, se quedaron resistiendo sus tierras, se quedaron a vivir ahí, que fueron ya familias, fueron muy pocas familias, la gran minoría fueron quienes se quedaron y es de admirar cómo una persona es resiliente y cómo una persona por amor a su tierra decide quedarse ahí a pesar de que lo hayan sentenciado a muerte, que le hayan violentado todos sus derechos, su familia. Es de admirar y me parece que es una historia que merece ser contada y es una historia que merece ser escuchada. Sí. Pues estamos en Santander, estamos hablando de Santander y a mí ya lo hablaremos después de ver las películas, pero digamos que las dos películas suceden muy cerca de las capitales, ¿no? O sea, Turbay está ¿a cuánto? A 2 horas máximo de Bucaramanga.
Pues Turbay realmente, lo que dificulta la llegada a Turbay es la carretera, está aproximadamente a 4 horas y media, pero sí, no es que sea realmente apartado, o sea, está cerca. Claro, y Carmen, de Chucurí y San Vicente, ahora la carretera está un poco mejor, antes era una trocha muy brava, ¿cierto? Pero digamos, uno puede ir por Vélez, por Barranca, pero digamos, son realidades duras que están muy cercanas y a veces muchos de nosotros, digamos, viviendo en las burbujas en las que estamos en la ciudad, las desconocemos y parecen incluso historias de otros tiempos, pero aunque esas historias estuvieran más contadas alrededor del 2013, de uno las ve hoy día y parece que estuvieran sucediendo hoy día, hay muchas realidades que incluso no han cambiado. Bueno, tenemos 275 personas conectadas. Yo creo que es buen momento para irnos a ver dos películas de dos realizadoras, tres realizadoras santanderianas producidas y heredando, digamos, la Academia de la UNAP. Y pues, sin más preámbulos, pues veamos dos películas santanderianas aquí en vivo para todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todas las más de 300 personas que estuvieron conectadas desde distintas partes del mundo. Teníamos entre la audiencia en las salas a Luz Marín y a Ina Marín, las hijas de Bernardo, viendo desde Brasil, supongo que están en el documental de Meu Pueblo, ¿cierto? Digamos que es un super plan, a mí me parece. Yo hablaba con Raúl Gutiérrez ayer y decía, no, qué plan esta semana, toda la noche a las 7, sentarnos a ver cine santanderiano, ver qué es lo que ha pasado, y muchas de esas cosas ni siquiera las hemos visto internamente, ¿no? Es más fácil que se vean en otros espacios. Pues empecemos hablando, yo creo. Hay varias cosas que a mí me surgen y me generan un interés para hablar con ustedes, sobre todo de los temas del documental, pero también ya que nos están acompañando varias cosas. Para empezar, yo les propongo que yo, haciéndome en su lugar, estando como en la universidad, cierto que uno tiene que hacer su trabajo de grado, que lo que uno ve en academia, de cierta manera hay como muchas cosas superfluas, ¿no? Y uno está lleno de dudas, ¿no? Y de pronto se meten ustedes en este trabajo de enfrentar como unos temas tan grandes, de encontrar como unas verdades tan fuertes de la realidad de nuestro país con tantos factores, tantos culpables, tantas responsabilidades. Yo quisiera preguntarles, si quiere, empezando por Angie, ¿qué pasó en el proceso, cierto? ¿Qué pasó contigo como realizadora, como mujer, al enfrentar este pueblo, a tu familia seguramente, y también a ti, Jamie, ¿no? ¿Cierto? Eso fue enfrentar una verdad en tu familia, un secreto, claro, uno ve el documental y dice qué gran hombre esta persona que estuvo en tu familia. ¿Por qué no se habló, por qué no se habló de tu familia, de este hombre, como con ese trabajo social tan grande? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país y qué les pasó a ustedes? Bueno, pues en mi caso, pues yo partí de un punto de vista muy ignorante, por decirlo de esa forma. O sea, yo fui una persona que creció en la ciudad, que afortunadamente nunca tuve necesidades ni carencias de ningún tipo, y uno como joven colombiano de ciudad, llegar a un pueblo, compartir con el campesino y escucharlo, claro, es un cambio de visión gigante. Uno abre los ojos en muchos aspectos. Digamos que el hecho de escuchar a la gente, de enterarse uno con sus propios ojos, de escuchar en primera persona estos relatos, de enfrentarse a la historia perdón, del departamento, es darse cuenta que efectivamente hay más allá, hay más allá de la ciudad. Y hay que decirlo así, suene obvio, porque hay mucha juventud que no conoce estas historias, que no se preocupa precisamente por conocer qué está pasando en el campo, qué está pasando con nuestros antepasados, qué hay más allá de las ciudades, qué hay más allá de las noticias, de la televisión, de las redes sociales. Es una realidad totalmente diferente con lo que uno se encuentra, y en el momento en el que yo me enfrento a una historia como esta, digamos que lo que más me impacta y lo que más me llama la atención es precisamente que uno a veces no se da la oportunidad de escuchar realmente, como varios de ustedes los decían en los comentarios, de escuchar realmente al protagonista de las historias, ¿no? A quien vive la historia, a quien la sufre o a quien la disfruta, dependiendo del caso. Hubo mucha madurez al respecto. Digamos que en la investigación uno se encuentra con muchos datos políticos, mucha información desconocida, porque pues uno generalmente, un joven promedio, no está buscando en internet respecto a la historia política del departamento o del país.
No es así, desafortunadamente. Me parece tremendamente importante para construir, nuestra identidad, para saber quiénes somos, de dónde venimos, qué nos ha pasado. Es parte importante de nuestra identidad saber todo este tipo de cosas y a mí sí, digamos que mi visión maduró muchísimo al enfrentarme con esta investigación, al conocer a las personas, al realizar el documental en general, y sé que así lo fue para mis compañeros. Nos conmovió enormemente. Fue un trabajo difícil de hacer, más que todo porque no es fácil que uno esté sentado con una cámara enfrente y que alguien le esté contando a uno que le violentaron a su familia, que le violaron a sus hijas, que le mataron a sus hijos. No es fácil, uno no, digamos que por más que un documentalista se prepara para estos momentos, no deja de igual forma de afectar y de conmover, y se crea un vínculo que aún existe. Yo con los personajes de Volví para quedarme me hablo constantemente, y ellos le abren a uno pues las puertas de su vida, de su cotidianidad, de su casa, sus historias tan delicadas. Entonces fue también bonito establecer ese contacto con ellos y que perdure. Pero en general, en ese momento yo tenía 21 años cuando hice el documental, y sí siento que hubo una madurez gigante en muchos aspectos. Ese fue como el gran aporte. Vale, Jenny. Bueno, a ver, yo creo que como mi pregunta principal era si había tenido un tío guerrillero o no. Yo creo que desde mi inmadurez esa era como mi principal pregunta, de no tomar tampoco ningún partido, sino tratar de entender qué era lo que él había hecho y tratar de entender el conflicto, que no es nada fácil, como mencionaba antes, es muy complejo. Y de nuevo, gracias a María Camila Luna, ella nos guió muchísimo a Angie y a mí a entender que la guerra, como lo dice el campesino, la guerra nunca va a traer libertad, y todos los partidos van a ser malos. Entonces, como que tratar de entender primero el conflicto, tratar de entender la complejidad del personaje como aparte, y de entenderlo en mi familia, tratar de entender mi familia, tratar de entender la teología de la liberación, las comunidades cristianas, los derechos humanos, como que eran tantos conceptos y todo pasaba como tan rápido que yo creo que yo lo fui a entender hasta ahorita, como que muchas cosas han vuelto a mi mente, y ver este documental de nuevo después de tanto tiempo me ha revolcado todo, y lo hablaba con Angie. Me encantaría que tocáramos de nuevo este tema y que lográramos hacer un largometraje, porque creo que hay mucho por explorar ahí, y también por lo menos ahorita mi compañero, él es de Ucrania. Su familia creció en la Unión Soviética, y como que ver toda esta vaina del comunismo, marxismo, desde el punto de vista de ellos, verlo desde los campesinos, yo siento que es eso. Creo que me tomó mucho tiempo como en masticarlo, como que todo pasó muy rápido, nos graduamos, me fui para México, y creo que en México fue como que empecé a pensar que yo no había como puesto o no había sido tan vulnerable de mostrarle al público el proceso que había sido para mí, y que creo que la audiencia lo siente también al mismo tiempo. Te contaba, yo descubrí familia en Brasil, como que habían unos rumores, pero gracias al documental descubrí que tenía primas allá, descubrí todo lo que hizo Bernardo, que están conectadas. Un saludo para Iná y para Luz, para Benz, yo tratando de hablar portugués. Mi familia también está conectada. Saludos a todos y muchas gracias por haber visto el documental. Descubrir que el man, o sea, hay una biblioteca con el nombre de mi tío. Hay un barrio allá en Brasil, en la comunidad que ellos viven, porque son como pueblos, como veredas, por decirlo así. Ellos tienen otro nombre que no me acuerdo. Ya ayúdenme ahí por los comentarios.
Y bueno, cuando llegamos allá a Brasil, ver que la comunidad se llama Bernardo Marín, que una escuela se llama Bernardo Marín, que una biblioteca yo era como, marica, este man es el Che, y nunca lo supe, sí, como ni la familia ni el país, y entonces llegaba ese tema de la memoria y el olvido, como constantemente. Y también creo que yo siempre fui como un poquito la oveja negra de la familia, como buscando el arte desde muy pequeña. Y cuando encontré pues esta persona que me apoyaba desde como todos los ángulos, porque él no solo hablaba por medio de la palabra de Dios, sino de cómo esto afecta a la sociedad, y entonces metía el arte y como lo que hacían con los campesinos era algo muy bello que pues no lo había encontrado en la familia hasta que hice este documental. Entonces fue un reconocimiento muy, muy lindo, y como también un apoyo de decir, bueno, si alguien lo hizo en mi familia, tengo que seguirlo. Y bueno, y Luz es una persona, esa mujer es súper luchadora. María también, la esposa de Bernardo. Dice Luz que es assentamento frutos da luta do polvo. Eso, asentamento, ellos lo llaman así. Entonces fueron muchas cosas, ¿no? Me encantaría que Angie estuviera acá para poder compartir con nosotros también su experiencia, porque pues Angie es mi hermana, mi amiga, con todo, o sea, desde el primer documental que hicimos juntas, como que tenemos una amistad muy fuerte, y es muy interesante porque las dos somos como de mundos diferentes, pero cuando llegan este tipo de temas, podíamos conectar de una manera como las dos tenemos claro por qué estamos haciendo esto y por qué tenemos que contar la historia. Sí, hay algo que es, digamos, muy honesto para mí dentro de los documentales, que hay una búsqueda, digamos, de una verdad, ¿cierto? Que empieza, digamos, Angie hablando de tengo que hacer esto, me fui con mi papá, no sé qué hacer, y luego te encuentras con un tema. Está este señor que es de mi familia, que vamos al pasado a leer qué es lo que hay, ¿no? Y todo eso con una verdad transversal muy difícil de entender, ¿no? Está esta Operación Berlín, que para el ejército fue un triunfo militar, que tuvieron tantas bajas, tantos niños capturados que se los llevaron para Bogotá, que se vende como algo positivo, ¿cierto? Está la verdad, la prensa, la verdad de este militar que entrevistas, Jamie, ¿no? Que para él está convencido de esa verdad, y tú en el montaje lo confrontas inmediatamente con la otra verdad que es más cercana a la del pueblo, que es que eso no fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó con ustedes, cierto? O sea, yo creo que al buscar una verdad se encuentran con algo mucho más grande que las enfrenta a ustedes, a su familia. ¿Qué pasó con esa verdad? No sé ni cómo preguntar. Pues bueno, en mi caso es una verdad que uno automáticamente siente que tiene que compartir, precisamente porque uno siente el cambio, o sea, y siente que hay cosas que desconoce de su departamento, como comentaba anteriormente, de la historia, de donde vive, de lo que lo rodea, de su pasado, del campesino de la tierra. O sea, yo creo que en mi caso, cuando me di cuenta de tantas cosas, pasó de ser un descubrimiento propio, o digamos que una duda propia. Digamos que al principio yo arranqué preguntándome, bueno, ¿qué pasará con los campesinos que se desplazan? Miremos a ver, interesante. Se supone que Turbay se conoce como un pueblo fantasma, miremos qué tan fantasma es. Entonces nace como una duda muy, muy íntima, pero a la larga se siente como una verdad que se debe conocer y que se debe contar. Ay, perdón, así lo sentí yo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se debe contar y por qué es importante que la gente lo sepa? Personalmente creo que es por justicia. Es por justicia porque generalmente las voces de los campesinos no se escuchan. Digamos que la voz de quien realmente sufre no se escucha, de quien realmente vive las cosas es ignorada, es censurada, es apartada, es callada. Entonces es muy injusto que, como Iván lo decía hace un momento, que en teoría la Operación Berlín fue un éxito y, mejor dicho, es algo
de lo cual pues el ejército colombiano se vanagloria y esto y lo otro, pues realmente no es que sea tan así, o sea, hubo gente que sufrió mucho, hubo gente que fue incluso pisoteada más por el ejército que por la guerrilla, más por los paramilitares que por la guerrilla. Entonces es justo escucharlos, es justo saber también diferentes puntos de vista de la historia, no quedarnos siempre con lo mismo. Y es muy bonito experimentar y sentir que a partir de una inquietud personal se revelan como tantos temas de interés popular, que deberían ser de interés popular. Entonces, así lo sentí yo y por eso también quise compartir la historia en un documental. Bueno, yo creo que para nosotros la verdad nos tragó, o sea, nosotras, Angie y yo empezamos esto como con una mentalidad muy naif tal vez de que pues apoyábamos la lucha, pero no sabíamos muy bien qué era y cuando empezamos a conocer todos estos personajes, a Leonardo Jaimes, a Javier Giraldo, a un montón de gente que conocía el trabajo de Bernardo y empezábamos a entender un poco y crear como una línea de tiempo, ok, empezó esto en los 60, la guerrilla, el ELN, las FARC, luego las autodefensas como respuesta a eso y como tratar de entender ese ajedrez, pues necesitábamos también como una madurez política que nos tocó hacerla como forzadamente, por decirlo así. Y yo creo que esa era también las razones de por qué yo como que siempre llegamos a la conclusión de que no hubiera mi voz, sino que fuera como que el mismo documental contara y argumentara y él mismo dijera todo sin la parte emocional mía. Y bueno, cuando comentabas lo del general del ejército, Pataquiva, y haberme sentado, o sea, Angie y yo meternos en la casa de esos uribistas a preguntarles qué creían de Bernardo, qué creían. Nosotras llegamos allá con la mentirilla de que estábamos haciendo un documental sobre el Carmen y pues escuchar todo lo que decía el man, ¿no? Y también como la estupidez como la falta de educación, como habla del conflicto. Yo decía, marica, sé más yo que acabo de empezar a estudiar esta vaina que usted que estuvo allá metido. Y bueno, el material de archivo habla más que cualquier cosa. Ver un tanque en un pueblo, y yo creo que estas reacciones las estoy teniendo hasta ahorita que ha pasado tanto tiempo, como que cuando uno está tan metido en el docu no se da cuenta de las cosas tan buenas que tiene. Ahorita que yo lo volví a ver, yo le decía a Angie, marica, un tanque, es como... Entonces, Sí, sí. igual esa región ha sido muy compleja, ¿no? Y ese problema se mantuvo muchos años más. Yo me acuerdo, pues, siendo de Vélez, que incluso las personas de esa región tenían que tener dos cédulas, ¿no? Depende de quién iba a ser el retén y no solamente la minería, hay controles de tráfico y muchas otras cosas más que suceden allí. Y tocan muchos temas que hoy en día sigue pasando. Tocan prácticamente el tema del fracking, tocan el tema de la parapolítica, de la injusticia, mejor dicho, no ha cambiado. Eso es lo que como que más me emputa. Voy a hacer una pregunta más sobre la formalidad de las películas y abrimos aquí a las preguntas que ya han estado haciendo en el chat, ¿cierto? Digamos que hubo varias decisiones que se ven claras como de estilo, de narración, y yo les quiero preguntar sobre esas decisiones, ¿no? Hay cosas que a mí me parecen bellísimas, por ejemplo, en el documental de Angélica es que hay ciertos testimonios que tú oyes llorar a los personajes, pero no los ves, ¿cierto? Y tú tal vez sientes que necesitas verlos, pero la sensación con el escenario vacío, con el pueblo como sin personas genera por contraste una cosa muy fuerte también, ¿no? Si bien pues ya no estuvo la que se escucha, pero es la de Bernardo que de alguna manera nos va contando, incluso el que cierra la película, ¿no? Es que ya para terminar, Ujú. ya como ya este mierdero que hemos visto, ¿no? Y vas con una sensación, digamos, también de esperanza por el trabajo honesto que finalmente pudo desarrollar en otro espacio, digamos, del lado de su familia. Pero digamos, esas decisiones a mí me parece como realizador que son decisiones difíciles porque pareciera que la realidad es mucho más fuerte, ¿cierto? Pero en medio del cuento de la realidad tenemos que
presionar, ¿cierto? Poner el cine, poner esa búsqueda de una voz, como también pensaba viendo el documental de Angélica, claro, los planos dentro de la escuela, ¿cierto? Todo lo que implicó la Operación Berlín, todos los niños que estaban reclutados, los que fueron trasladados, y ahora la voz de la escuela presente en silencio es como una luz de esperanza, ¿no? Que nos hablan de esas pequeñas decisiones como de montaje, de búsqueda, de investigación también, y también el acercamiento a esos personajes, esos campesinos, o sea, ¿qué pasa? Uno sentarse, preguntarle a un señor, menoscabar su historia para que se abra hacia un realizador que uno nunca apareció por allá, de pronto estamos ahí con una cámara, ¿cómo es ese proceso? Bueno, en el caso de Volví para quedarme, yo realmente, como lo cuento en el documental, yo al principio no tenía idea de qué hacer de proyecto de grado, tuve varios temas en lista, pero ninguno realmente me convencía. Me pareció chévere hacer evidente eso en el relato, porque me parece también importante que muchos realizadores sientan que no hay que ir a buscar un tema de la Conchinchina, sino es bonito y empezar desde uno mismo, preguntarse cosas desde uno mismo, desde su propia identidad. Y así fue el proceso. Y a la larga el documental en general, de principio a fin, desde la investigación, desde la preproducción incluso hasta ahora, ha sido todo un proceso también de reflexión muy personal, y así quería que se sintiera. En cuanto a por qué no mostrar a los personajes llorando o con caras tristes en esos relatos tan fuertes, yo me di cuenta en el momento en el que me acerqué a ellos y en el momento en el que hice la investigación, que ya el amarillismo y las noticias le habían dado mucho palo a eso. Obviamente cuando el conflicto estaba pues en auge y estuvo tan alto, allá estaba metida la prensa, estaba metida las noticias de una u otra forma, entonces se veía el amarillismo de la persona herida, de la persona llorando, de la cara de desesperación. Yo no quería caer en eso, primero que todo por respeto y segundo porque no era mi intención. Entonces preferí que, obviamente es importante saberlo porque contextualiza, pero decidí más bien que su voz fuese acompañada por las mismas imágenes de lo que se ve. Ustedes como ven a Turbay, sigue siendo, hay días y hay momentos en el corregimiento en el que la bruma baja, cubre todo el corregimiento, hay balas en las puertas, en las ventanas, en las paredes, la mayoría de casas están abandonadas, eso cuenta mucho, eso dice mucho, sin necesidad de uno escucharlo. Que de hecho la primera vez que yo visité Turbay, que fui en completa, bueno, casi que en completa ignorancia, solamente sabía que fue un corregimiento que en teoría estaba abandonado, que era fantasma y que donde hubo mucha violencia, no sabía nada más, no conocía a nadie más. En el momento en el que yo llego con mi papá, con una tía y con Paulette, quien es la productora del documental, la gente, fue muy extraño porque nosotros llegábamos y no había un alma por ahí, fue uno de esos días donde se siente el ambiente pesado, las pocas personas que estaban en las casas se asomaban por las ventanas y se escondían, como que uno sentía un ambiente muy pesado, porque ellos a una hora, obviamente la guerra deja secuelas, y ellos a una hora se les hace extraño que alguien vaya, porque Turbay queda muy entre la montaña, es una trocha tremenda para llegar, allá nadie va de paseo, para nada, no es un lugar cero turístico, entonces el hecho de que llegue una camioneta con gente que nunca han visto es raro, y la gente se alarma. Y yo lo sentí, apenas llegué y al ver todas esas paredes vueltas nada, las casas abandonadas, los candados, digamos que esa es una simbología muy fuerte porque la gente que se fue, que abandonó sus casas y que nunca volvió, los candados siguen, las casas cayéndose, pero los candados siguen cerradas. Entonces yo, pues me ha gustado, siempre he sido una persona muy observadora y me di cuenta de eso y me llené de miedo y dije, carajo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy exponiendo a mi familia a no sé qué, o sea, no sé dónde nos metimos, no sé si nos reciban a bala también, o sea, no tenía ni idea. Entonces, por ende, el acercamiento fue difícil. Claro que desde el primer momento, cuando nosotros llegamos, paramos en una tiendita, preguntamos si había junta de acción comunal o que si había algún representante, pues al ser un corregimiento obviamente no tiene alcalde, pero pues hay junta. Entonces me reuní con varios miembros de la junta, les comenté que yo era estudiante y que quería conocer la historia del corregimiento. Al principio fue difícil porque
porque precisamente los medios de comunicación en su momento fueron muy amarillistas y muy atrevidos, y ellos no querían eso, ellos no querían seguir contando lo mismo. Entonces fue un poco complejo hacerles entender que la idea del documental no era caer en ese amarillismo, sino todo lo contrario, hacer ver las cosas positivas que habían pasado después de, y hacer ver que ellos precisamente estaban ahí tratando de reconstruir lo que perdieron. De igual manera, yo creo que la sinceridad se siente, o sea, la gente, yo creo que cuando uno va de buena voluntad y cuando uno va realmente sin malas intenciones, la gente lo ve. Y fue un proceso bonito porque compartimos mucho con ellos antes de empezar a grabar, hablamos mucho, nos involucramos, que nos invitaban a almorzar, pasábamos mucho tiempo, entonces uno también tiene que ser muy cuidadoso y muy delicado al tratar ese tipo de temas, porque lo que uno menos quiere es incomodar ni volver a abrir, digamos que heridas malucas. Entonces, poco a poco, pues ellos se dieron cuenta que precisamente nuestra idea era resaltar más lo bueno que lo malo, y sí, terminamos siendo muy bien recibidos y nos quieren muchísimo, y fue un proceso largo, complicado, pero un proceso muy, muy bonito. Y desde todo el tiempo, o sea, desde que empecé el documental quise contarlo así, o sea, quise contarle a quienes vieran el documental que yo empecé partí desde una idea personal, desde una motivación muy personal, muy familiar, muy de mí, y terminé encontrándome una historia maravillosa y que realmente se tiene que contar, porque desafortunadamente los campesinos que sufren tanto y personas que están como tan apartadas de las ciudades no tienen voz. Entonces uno como realizador, uno como documentalista termina siendo voz de muchas historias, termina cediéndoles a ellos la oportunidad para hablar, para decir las cosas. Entonces termina siendo uno más una herramienta, ¿no? Entonces sí, esa fue pues como la idea en ese aspecto. No te escuchamos, Ivancho, tienes en silencio. Sí, hay una secuencia chiquitita que me parece bellísima, que es este campesino mostrando los cultivos de mora en la pared, ¿sí? Que yo creo que un editor gringo o canadiense lo hubiera quitado, ¿no? Pero es como puro neorrealismo santanderiano, ¿no? Van hablando de la mora, que estamos hablando de otra cosa, pero la mora construye también otra vez dentro de sus Claro. cotidianidades. Aparte que si mis compañeros están por acá conectados, no me dejarán mentir que incluso nosotros nos encontramos mientras grabábamos o mientras caminábamos por los alrededores, pedazos de tela de militares, o nos decían no se vayan por allá porque todavía no sabemos si haya bombas que no se hayan activado, es peligroso. Entonces, de cierta forma, uno también termina, mejor dicho, metiéndose como en el cuento, con toda. O sea, todo lo que significa ir a una zona que fue zona roja completamente. Entonces, que de una u otra manera también a uno lo asusta, pero a la larga lo motiva más para contar lo que pasa. ¿Y qué tal, Jamie? Igual tenía todo su universo, ¿cierto? Perdón, yo estoy acá diciéndole a Angie, ayúdame con esa. Bueno, sí, porque Angie fue la directora de foto, ella siempre fue como la que tuvo la cámara y yo soy reconfianzuda, entonces yo me le metí al rancho al que fuera. Entonces por eso era como tan bueno nos complementábamos, porque ella ahí hacía toda la parte técnica y yo trataba de sacar historias de donde fuera. Y la parte del montaje, ella también hizo la mayoría, las dos nos sentamos, bueno, días y días en la casa de ella y noches, y tratamos de poner como un montón de stick notes, como papelitos en la pared, tratando de encontrar cómo íbamos a narrar esa historia. Y, y yo creo que muchas decisiones eran como buenas, como que poníamos algo junto, era como, ay, funcionó, de hola, sí está perfecto. Por lo menos hay una parte donde el campesino dice, ¿y uno qué hace? Y sale el guerrillero como... Entonces, como cosas así que iban dando, fue un trabajo muy duro porque, o sea, fue mucho trabajo encontrar la línea de tiempo. Tenemos demasiado material, demasiado. Horas y horas de revisar eso. Y bueno, y el trabajo con las personas fue prácticamente eso, como un poquito de mi personalidad y la de Angie, y como metérmelas al rancho.
No es fácil, ¿no? No hay una sola manera, ¿no? Pero no. Voy a leer algunas preguntas que también porque la gente está escribiendo mucho, también por está diciendo, señor, me estaban hablando aquí por la... Vale, tenemos una invitación de Rubén Mendoza, vamos a hacer un corte ya, seguimos hablando con Jamie y con Angélica. Buenas noches, saludo a Rubén Mendoza, cineasta, desde Cali, desde el patio, donde paso el confinamiento, ya al borde de la locura. Y si algo nos va a empujar del borde de la locura esta vez, no es la luna llena, sino un festival muy hermoso de cine que está por empezar en Piedecuesta. Cine La Tigra, Piedecuesta Ruge 2020. Tendrá documental, tendrá animación, tendrá ficción, tendrá cine de archivo para celebrar el cine de la región, el gran cine que se está haciendo allá. Estarán las directoras y directores presentando las películas y habrá colegas e invitados para las introducciones y los debates después de las películas. En mi caso presentaré a 2 directores santandereanos durante los 8 días del festival y el último día, el 14 de junio, en el cumpleaños de Luis Ospina, presentaré Memorias del Calavero, una película que hice en Santander y donde salen buena parte de mis amigos de allá y sus familias, y que presentará, hará la introducción y coordinará el debate la gran cineasta colombiana Mercedes Gaviria. Así que allá nos vemos, desde acá, porque es un festival a distancia, todo en internet. Y no se olviden de regar su patio mientras este país se acaba. Y empieza otro, eso sí, empieza otro. Así que, buenas noches. Perdón, que me muteé. Seguimos conectados aquí y somos más de 200 personas conectadas. Ayer hacíamos el cálculo con Belandia de que hay como 200 conectados, pero cada uno está pues con su pareja o su familia. Podemos pensar que son como el doble o el triple de personas viéndonos y escuchando esta charla sobre cine santandereano de la mano de Jamie y Angélica. Voy a leer un par de preguntas que estaban aquí rápidamente, como por el interés que hay en el chat. Nos preguntaban que como por el perfil de los documentales y los temas que han tocado, digamos que son sensibles, ¿cómo les fue en su distribución, en el encuentro con el público, en los espacios que tuvieron en festivales o en muestras? Bueno, en el caso de nosotros, el documental ha sido muy bien recibido siempre. Es un documental que conmueve mucho, especialmente porque son historias que, por lo menos hasta ahora, la juventud se ha mostrado interesada en ver, ¿no? Entonces, el hecho de contar este tipo de historias, de empezar a que la gente se interese por este tipo de cosas es muy bonito. Hemos tenido muy buena recepción. De hecho, el documental se proyectó en Turbay. La gente siempre ha sido muy agradecida por al menos lograr visibilización. O sea, uno no espera cambiar el mundo con un documental o con una película, pero que al menos quede una semillita dentro de alguien y que haya la curiosidad o la intención de realmente escuchar este tipo de historias es llegar lejos. Entonces siempre ha habido mucho agradecimiento por parte de la comunidad turbayense, por gente de la región, y sí hemos sentido que es una historia que toca, es una historia que toca a mucha gente y qué bueno eso, qué bueno lograr ese tipo de sentimientos y de sensaciones en la gente. ¿Y cómo te fue a ti, Jamie? Bueno, en nuestro caso, ahí también estoy texteando con Angie. Ya empiezan a ver quién es la cabeza acá detrás de todo. Pues ella había hecho la distribución de Por Oro Viene, Por Agua Se Va, que nos fue muy bien en ese docu. Entonces ya tenía como más experiencia que yo y sacamos un pequeño budget, como un pequeño presupuesto para distribuir, pero no nos fue tan bien. Quedamos como en 1, 2, 3, 4, 5 festivales nada más. Bueno, nivel nacional, internacional, la mayoría con temáticas de derechos humanos.
Yo creo que sí nos hubiera gustado, Angie, a mí haber quedado como en más partes, por lo menos Por Oro Viene, Por Agua Se Va, que fue nuestro primer docu, quedó como más de 15 festivales, y yo creo que las dos teníamos como un poco esa esperanza de que se expandiera más por el mundo, pero yo creo que ha llegado donde tiene que llegar y lo ha visto la gente que lo tiene que ver y estuvo, de hecho, una muestra se hizo en el Teatro Cusihuayra, donde familiares fueron a verlo, gente del Carmen de Chucurí fueron a verlo. Entonces creo que también uno hace cine para todo el mundo y uno quisiera que lo viera todo el mundo, pero a la hora 10 es más valioso que le lleguen a esas personas que tal vez tienen una relación con el conflicto o que tienen unas preguntas del pasado y que el documental les puede ayudar a responder y como a curar también algunas heridas. Sí, yo creo que igual también es como un momento de repensar para quién hace uno las películas y a dónde van a llegar, ¿no? Dependerá cómo se financiaron y tal, hay muchas variables más, pero muchas veces ese público en donde entraría a dialogar mejor una película no lo hace por bobada, ¿no? Por peras, por un sistema que está diseñado para otras cosas. Otra pregunta que viene aquí del chat de Kia Santos es, ¿qué dificultades tuvieron en su papel como mujeres realizadoras, directoras en este universo como tan fuerte, tan violento, tan machista? ¿Cómo les ha ido como realizadoras mujeres en Santander, en el mundo, en este momento de cambio, en digamos, esta deuda que tenemos humanamente con esta enfermedad que es el machismo? ¿Cómo han estado ustedes paradas frente a ese reto desde la realización? Bueno, en mi caso, digamos que cuando yo en la universidad contaba qué quería hacer, recibí muchas opiniones de si realmente iba a poner poder con un tema tan grande, ¿no? Y con un tema tan delicado. Porque en su mayoría, digamos que un proyecto de grado me parece a mí que debería ser precisamente un motivante para hacer un proyecto muy completo, pero digamos las verdades no, generalmente no es así. Entonces, cuando yo propuse mi documental, mucha gente me cuestionó si que estaba segura, si lo iba a lograr, que vea, que esto y que lo otro. No siento que haya sido como tal por el hecho de que yo fuera mujer, sino porque era muy joven y era muy inmadura en muchos aspectos y digamos que sí, mucha gente sí se lo preguntó si realmente íbamos a poder con un tema tan grande. De hecho, cuando tuvimos el pitch de las becas Bicentenario de ese año, una de las preguntas de los jurados fue esa. ¿Usted cree que va a poder con un tema tan grande, con un tema tan delicado, con un tema tan difícil? Claro, digamos que cuando uno siente en su interior que tiene que contar una historia y realmente está decidido a hacerlo, uno lo hace, independientemente si sea mujer, hombre, joven. Uno encuentra la forma de contar lo que, mejor dicho, de poner en la pantalla lo que quiere contar. En mi caso fue así. Cuando llegué a Turbay también, o sea, obviamente no todas las personas nos recibieron de la mejor forma. Hubo una que otra persona que, de hecho, yo me asusté un día porque me llamó un señor aparte, no tenía ni idea quién era. Me llamó aparte y me preguntó que yo quién era, que yo por qué estaba ahí, que yo por qué tenía una cámara, que por qué yo grababa, que esto y que lo otro, que dónde estaban mis papás. Entonces, sentí un poco de miedo porque uno a la larga no sabe a quién se enfrenta, no sabe quién lo esté viendo, más en una zona donde hubo tanta violencia. Pero no, nada, o sea, digamos que cuando uno se para duro y defiende su idea y defiende lo que quiere contar, uno la logra, por más miedo que tenga. Pero no, realmente, personalmente, específicamente hablando del proyecto, nunca me sentí menospreciada por ser mujer o por ser joven para tratar un tema de estos. Pero claro, o sea, uno se da cuenta incluso en su mismo entorno, en la misma gente que lo rodea, que pues ya hablando en términos generales, que uno por ser mujer tiene menos credibilidad o la gente duda si uno realmente puede o no puede, o una responsabilidad tan grande como dirigir o como escribir un documental de estos. Sí lo he sentido algunas veces, pero nada, o sea, yo creo que uno tiene la berraquera para, como decía ahorita, defender su idea y sacar sus proyectos adelante, pero sí se siente, de una u otra forma se siente. Bueno, en nuestro caso, y acá hablando con Angie, de hecho nosotras tuvimos una experiencia bien interesante porque éramos tres mujeres, siempre fuimos tres mujeres en el docu, y
en uno de los lugares a los que fuimos, caminamos en selva virgen con 12 campesinos. Ellos nos ayudaban a llevar los equipos y no sentimos nada más sino apoyo. Y yo creo que eso viene también como de el que conozca a Angie sabe que es una mujer súper berraca y súper parada en la raya y yo creo que es eso también como como pararse fuerte y como decía Angie, cuando uno tiene una idea, pues sí, y uno llega, expone lo que es y creo que la gente también confía en nuestro trabajo, creo que fuimos muy claras desde el comienzo lo que queríamos hacer y por eso no sentimos nada más sino apoyo. Y fuimos 3 mujeres viajando hasta Brasil, metidas en selva virgen, minada y, y bueno, bueno, y 2 hermosas mujeres también en la musicalización, ahí Angie ayudándome. Y sí, creo que no sentimos ningún como discriminación de ningún tipo. Bueno, se me ocurre que hay un tema también pues que no es propiamente de la película, pero derivado de la película es que, digamos que la pelea sigue, ¿no? En los territorios en donde estuvieron y en todo el país hay malestares por todas partes, las minerías ilegales y de extractivistas y todo el escenario maluco militar que puede generarse de intereses privados continúan y precisamente en esos territorios hay rutas de narcotráfico hacia el Magdalena Medio. ¿Qué ha pasado en esos territorios? ¿Cuál ha sido la cercanía con ustedes, cierto? ¿Han escuchado algo más de esos personajes con los que estuvieron cercanos? Y para cerrar, yo creo que también valdría la pena preguntarnos y desde sus puntos de vista, ¿qué papel podríamos tener nosotros, cierto? Como realizadores, como santanderianos, con una herramienta tan fuerte como es el lenguaje audiovisual y el documental, en el caso de ustedes en estas películas. Bueno, afortunadamente nosotros, el documental se hizo en un momento privilegiado, por decirlo así, porque cuando llegamos a hacer la preproducción, incluso la producción estaba calmado, no había peligro en ese momento, y contamos con el apoyo de la comunidad que de cierta manera pues lo blinda a uno un poco y no lo expone tanto pues a uno al peligro. Yo hablé con ellos hoy precisamente, con los protagonistas del documental. Ellos me cuentan que, bueno, la cosa no está como tan calmada. En este momento lo está porque pues todos estamos viendo una situación de aislamiento, no, pues hay cuarentena por todo lado, incluso allá pues los pasos están cerrados, la gente está muy juiciosa. Pero pues independientemente de eso, digamos que el orden público de un añito para acá se ha vuelto a poner pesado. No diciendo que haya como tal violencia explícita, pero como ellos tal lo dicen, el ambiente está pesadito, o llega gente rara, o llega gente que uno no conoce. Hombre, la experiencia, ellos ya saben, o sea, imagínense vivir una situación tan tremenda, ellos ya sienten quién no hace parte de la comunidad y sienten quién no llega realmente como a hacer cosas buenas. Sí ha estado el ambiente un poco pesado, desafortunadamente, digamos que ninguno desconocemos en este momento la situación en la que Colombia ha venido de nuevo a enfrentarse con mayor descaro, que la violencia desafortunadamente ha estado regresando con más fuerza y eso obviamente en la región se siente. Y la cuestión es que Turbay es un corregimiento y pues la zona en general es un territorio en el que es muy fácil escabullirse, es muy fácil esconderse, las tierras dan para que hayan sembrados, mejor dicho, o sea, la tierra es muy buena. Entonces, obviamente llegan personas que no tienen las mejores intenciones, desafortunadamente, y digamos que el mayor miedo ahorita es que la violencia regrese. Porque como ustedes se dieron cuenta en el documental, después de haber pasado una crisis tan grande y la gente haber retornado de nuevo, hay mucha infancia, hay mucha juventud en este momento y pues el miedo es que no se deje sentir miedo de que vuelva a suceder algo tan horrible como sucedió en esa época. El miedo persiste, desafortunadamente, pero bueno, ellos siguen ahí, independientemente de todo. ¿Y cuál era la otra pregunta, Ivancho? ¿Se me pasó? No, yo como que tal vez el papel de la herramienta que Okay. uno tiene, sí. Sí, ¿Cuál no, podría pues ser, no? Si es que hay, ¿no? si uno tiene la posibilidad de contar una historia y tener una cámara, hágale.
O sea, si usted puede ser una voz para contar una historia, un medio para transmitir una historia, hágale sin miedo. O sea, digamos que en este momento tenemos muchas facilidades, es fácil conseguir una cámara, es fácil grabar con un celular, es fácil hacer un documental, en el sentido de que se tienen las herramientas de una manera más sencilla. Entonces, digamos que no es una excusa no contar, porque con el mismo celular se puede hacer. Entonces, yo creo que es muy importante que uno no se acobarde, que uno no le tenga miedo a sus ideas, que uno se enfrente. Obviamente hay temas delicados, nosotros nos enfrentamos a un tema muy delicado y que muchas veces probablemente nos pusimos en riesgo, pero pues es defender la idea y tener la convicción de que se quiere contar esa historia y uno va encontrando pues el camino, uno va encontrando el camino y cuando uno va de buena voluntad y cuando uno le pone el corazón a los proyectos, la gente lo apoya, el pueblo lo apoya y yo creo que ese es valga la redundancia, el mayor apoyo que uno puede tener es el respaldo de sus protagonistas y el respaldo de la gente que hace parte de sus historias. Entonces, nada, hacerle sin miedo. Sí, bueno, yo creo que ahorita tenemos la posibilidad de tener estos espacios para hablar, para discutir. Hay un montón de canales en YouTube de gente como tirando la plena de lo que está pasando. Ya no tenemos la excusa de que no hay información porque hay información por todo lado de lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es muy importante, nuestro rol de seguir comunicando y de tratar de estar ahí. Yo siento que me he alejado un poco en este tiempo también por el hecho de no estar allá, pero creo que Anja ha seguido esa lucha estando, de hecho, con ustedes mismos allá en La Tigra, con la Guaricha. Siempre se me olvida. Eso, Batucada, Guaricha, y creo que ella sigue haciendo una labor muy linda y a mí me gustaría estar como tal vez más cerca a eso y siento que estando acá los días se pasan y uno a veces no, lo que les contaba al comienzo, uno a veces como que se le olvida de dónde vino, para dónde va y este tipo de espacios, este tipo de cosas le dan como una cachetada y lo hacen despertar y recordar un poco porque es que se están haciendo las cosas, ¿no? A mí me encanta contar historias, pero creo que también la herramienta que tenemos lleva una responsabilidad social bastante fuerte, ¿no? Que hay que tomar y que hay que asumir. Entonces, seguir hablando y contar lo que está pasando. Oiga, Jamie, una pregunta ahí de bonus track ahí con su familia, si se puede contar, ¿no? Digamos, como decía el mismo Bernardo, todas esas posiciones de lucha social y de lucha, de equilibrio social, pues se generan por grandes malestares que vienen de tiempo atrás, malestares que ha generado el Estado, ausencias, ¿no? ¿Qué pasó con tu familia? O sea, nosotros vemos en media hora este gran personaje que trascendió, que tiene un trabajo que continúa con su familia, ¿cierto? Lo admiramos en conocerlo, pero ¿qué pasó con tu familia? Bueno, en el caso de Ina, Luz y María, esas mujeres están todos los días con un grupo grandísimo que son los movimientos de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, que es uno de los movimientos agrarios más grandes en Latinoamérica. Creo que van para allá sus 70 años, de gente que se le mete al gobierno y dice, acá no nos vamos hasta que nos pongan un acueducto, acá no nos movemos hasta que nos solucionen los problemas que hay en los pueblos. Entonces, creo que por el lado de ellas, unas berracas, unas luchadoras y que realmente hacen algo por el cambio día a día. Sí, yo no me puedo comparar con esas mujeres jamás, o sea, yo lo máximo que puedo hacer es poner una cámara y contar la historia, pero sí, lo que ellas hacen es meterse y realmente como ensuciarse las manos. Y por el otro lado de la familia, bueno, este tema obviamente es mucho más aceptado, también el hecho de que como que yo sea realizadora ha sido como también un tema más aceptado. De hecho, ahorita yo creo que son las personas que más me apoyan en esta carrera. Y bueno, el tema de Bernardo, sobre todo con mis abuelos, es más complicado, con la hermana de él, mi abuela. Yo encontré también un tío que no le hablaba a mi abuela, entonces como que hubo bastante conexión ahí y creo que también cambió la percepción de mi familia y de verme como que había un poco esa diferencia social, ¿no? Porque yo tengo familia en el campo y tengo familia acá en Toronto, entonces es como una vaina, pero cuando todos nos reunimos
todos tomamos guapanela y guarapo y nos reímos y es Una como vaina como una... Toronto, el campo. Ajá, y eso es muy bacano y es algo que uno de mis mentores y mi tío más cercano siempre me dijo como, usted siempre tiene que tener la humildad de hablar con el presidente hasta con el campesino y como mantener esa, pues somos todos humanos y eso no se puede quitar por más plata o por más vaina que uno tenga. Dice Luz Marín que siguen firmes contra ese genocida del gobierno de Bolsonaro, fuera Bolsonaro, sí, señores. Sí, señores. Bueno, hay muchas Bien. preguntas. Si yo me pierdo entre tantas preguntas, David, pero ¿cómo la ves? Sí. Hay más de 300 comentarios y 200, sí. Bueno, Señor, cuénteme. no, diga usted, Ivancito, usted el que manda. No, pues digamos que uno está inmerso queriendo ver más cosas, pero tal vez sí sin preguntar, tal vez haya Claro. algo que no hemos preguntado de parte de ustedes acerca de los... ¿Dónde? Yo creo que una pregunta que es importante es ¿dónde la gente puede volver a ver estos trabajos, Angie y Jamie? Angie, tienes... Bueno, ya, ahora sí. Bueno, en el caso de nosotros, el documental no lo hemos liberado, precisamente porque se han tratado de buscar espacios en donde no, digamos que limitan un poco que este tipo de piezas estén online, pero es un tema que tenemos pendiente por hablar. Nos interesa obviamente que esta historia esté pública y esté de fácil acceso para la gente. Por el momento no la tenemos pública, por decirlo de alguna forma, pero pues sería chévere creería que ese tema lo tengo pendiente con Paulette. Apenas lo hablemos, pues si ustedes no lo permiten y si no es mucha molestia, publicar de pronto el enlace para que la gente lo pueda ver, la gente que se lo perdió. Por favor, todas las veces que quieras aquí, esta página de ustedes, ¿cómo no? Jamie, tú, tu película. En nuestro caso está montado en YouTube desde hace rato. Como que... Sí, y hay más cosas tuyas, ¿no? Yo por ahí también vi que hay otro corto, por ahí hay más cosas que están en tu canal de YouTube. Uy, no, pero todo eso es paila. No, yo creo que lo más bonito que tenemos con Angie, bueno, Angie ya ha sacado un montón de cosas, pero de las cosas que creamos juntas fueron esos dos docus, Por Oro Viene, Por Agua Se Va, y Meu Pueblo. Son dos documentales muy lindos, yo los amo y los llevo muy cerca a mi corazón, a mi alma. Y sí, lo liberamos desde hace mucho porque las dos como que también estábamos muy alejadas, o sea, tan pronto se terminó el docu, yo me abrí y como que Angie también empezó sus cosas y dijimos ya, saquémoslo al mundo y quedó en los festivales que quedó. Entonces, sí, lo pueden encontrar ahí en Facebook. Angie compartió el link. Ahí Angie compartió el link en los comentarios. Entonces la gente que quiera ver la peli mañana mismo, ahorita mismo, si quieren repetirla, ahí está el link. Y a seguir viendo estos dos trabajos. Bueno, este trabajo de Jamie, el de Angélica, bueno, está pendiente de liberarse. Y pronto el largometraje, vamos a ponerlo la 10 con Angie. Muy bien, buenísimo. Yo preguntaría, como ya para ir cerrando, ¿qué pasó después de eso, cierto? Tú, Jamie, te fuiste a estudiar o antes cuando estábamos en los camerinos decías, no, yo llegué aquí, yo pensé que me las sabía todas y luego me di de neta contra el mundo. Bueno, yo siempre pensé que me las sabía todas. Eso sí fue un problemita desde pequeña, ya se solucionó, ya íbamos enderezando. Sí, tan pronto se terminó el docu, creo que me vine para acá a Canadá a estudiar inglés, luego me fui para México a hacer como un semestre en la Universidad de Puebla. Allá hicimos un documental que nunca se terminó realmente, pero también tocaba el tema del agua, del medio ambiente y estos temas que son los que siempre han estado presentes en mi vida. Luego Angie también se fue para Puebla, yo ahí me vine para Canadá. Y bueno, acá he tratado de darle bastante al mundo narrativo, ha sido como un choque también porque escribir en inglés, pensar en Spanglish, esta como nueva personalidad o como identidad que se ha formado entre lo torontiano, lo santanderiano, lo guajiro, una revolución de vainas que tengo. Entonces ha sido como un poco difícil centrar las historias acá. Y bueno, con Natalia, que es mi mejor amiga, con la que he hecho
mis 2 últimos cortometrajes. Ella es actriz y bueno, empujándola un poco a ser codirectora, porque me encanta el trabajo en codirección, lo recomiendo a todo el mundo, me parece que dos cabezas piensan mejor que uno y también uno no tiene toda la culpa de las decisiones, es como, uy, marica, ¿será que sí, será que no? Como tener ese apoyo es muy firme para la creatividad y para la toma de decisiones y la realización. Y con ella queremos explorar, estamos tratando de escribir un largometraje que tenga que ver con eso que estamos viviendo las dos, como el ser mujer latina en Toronto, con nuestras experiencias en Colombia y también un poco el tema de estar en esta industria. Y bueno, un poco como de los temas que se están tocando ahorita mucho, que es la mujer en la industria y cómo eso afecta, cómo nos beneficia, cómo todas esas cosas. Bueno, aquí hay una tracamada de realizadores santanderianos para que los lleve, para que nos lleve allá, nos pagan pesos Totalmente. colombianos, nos Yo pagan no pesos veo la colombianos. hora de volver allá y, puta, todos. Hasta Belandia lo pongo a codirigir. Y Angie, ¿qué ha pasado? Gracias. Bueno, en nuestro caso, como ya les conté anteriormente, pues hablo constantemente con los protagonistas del documental, con la gente de Turbay, se volvieron personas pues muy especiales, incluso para el día de mi grado me iban a matar una gallina allá en Turbay todo el día que me gradué de la universidad. Entonces ha sido bien bonito pues estar constantemente pendiente de ellos. He ido varias veces a Turbay después del rodaje, he ido a las ferias, he ido incluso con Frank Rodríguez, que es un gran documentalista santanderiano también. Dijo un día, camine, vámonos para Turbay, yo quiero conocer, me lo llevé. Entonces sí, he vuelto varias veces y yo creo que uno, pues sí, como documentalista, ese lazo con sus personajes realmente, pues no debería perderlos y realmente, pues yo creo que uno nunca pierde ese lazo con ellos. También estuve en Turbay, hubo una experiencia muy bonita después del documental y es que se logró con una fundación llamada FUDESI, que es una fundación de salud integral. Fuimos con FUDESI hasta Turbay, les dimos consultas de medicina, de odontología, de optometría, de psicología, de abogados, que son personas, son profesionales que van voluntariamente a regiones donde el acceso no es fácil. Entonces tuve la oportunidad de ir con ellos hasta Turbay y fue muy bonito ver que, como yo decía, o sea, ojalá uno pudiera hacer más cosas por ellos, ojalá uno tuviera pues el poder y los fondos para ayudarlos lo mejor posible, pero pues digamos que lograr cositas como esa es gratificante y es chévere porque uno conoce pues de primera como primera persona conoce las necesidades de la gente y pues lograr pues que sus historias se escuchen pues ya es un logro grande. Entonces sí he estado en constante contacto con ellos, los mantengo muy cercanos. A mí me toca porque es mi familia. Me tocó. Bueno, yo creo que ya nos están diciendo aquí por el interno que nos van a pagar la luz Listo. de las 2 salas que tenemos llenas en este momento todavía. Bueno, sí, qué grande este festival. empiezan a poner las baladas para que uno se vaya. Y bueno, entonces a propósito de los pueblos y de salir, queda pendiente que hagamos un festival itinerante, no solo de cine, sino de música, y yo creo que tenemos que tomarnos las carreteras y los caminos, ponernos a hacer muchos conciertos y proyecciones en todas partes y que estemos en todos lados y nada que marginal. Creo que una forma de romper la marginación o romper lo marginal es que nos estemos moviendo por todas partes. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo de trabajo del Festival Cine La Tigra, que es un equipo realmente maravilloso. Un saludo para Rolando Angarita, que es el curador de esta muestra, gran realizador. También para Miguel Ángel Helves, diseñador gráfico de todos los materiales del festival, tanto del Festival de La Tigra, que fue en febrero, del Festival de Música, como este Festival de Cine. Un saludo para Rosenberg Camacho, que hizo el tráiler. A Angie Osorio, tu compañera Jamie, de película, que va a grabar, trabajó en el tráiler y va a estar con cámaras en la proyección de la película Lo Real Maravilloso, que es cine de archivo de la Cineteca Pública. Eso se proyectará el sábado 13 a las 5 de la tarde. Para Ana María Trujillo,
jefe de prensa, jefe de comunicaciones del Festival de la Tigra y también parte del equipo organizador del festival, a David Gómez, que es nuestro control, nuestro máster, nuestro brujo de la consola, el maestro que hace posible que estemos aquí en esta mesa conversando con toda la gente. Hay que decir que a propósito de estos temas y de películas, recordarles que la película, el largometraje Su Merced de Victoria Solano se va a estar estrenando este próximo 11 de junio a través de la plataforma Movies. Para que no se les olvide, estén pendientes, vamos a pillar esa película todo el mundo. Oye, ¿me vas a echar un cuñazo también? Por favor, hágale. Ahorita a las 9:30 de la noche dan esta serie que está aquí el afiche, un gran afiche diseñado por una amiga. Ahí está. Sí. A las 9:30 de la noche para seguir viendo cosas hechas en Santander, en la mitad del Cañón del Chicamochísimo, esta serie increíble que se llama Adiós al Amigo, con música de ¿A las 9? A las 9:30 por el Canal 3 en la televisión colombiana, los que están en Brasil, y entonces luego le mando el link, pero sigamos conectados. Buenísimo el programa, o sea, el cine santanderiano está tomando de las pantallas, así que a las 9:30 vamos a ver la serie Adiós al Amigo, de aquí de mi paisano Iván Gaona. Le hicimos la música con la banda municipal de Piedecuesta. Una delicia haber trabajado en esa película ya en el Cañón del Chicamocha. Vean esa serie, por favor. Estamos todos temas relacionados con el conflicto, con nuestra narrativa del conflicto, nuestra resistencia, y por eso también recordarles lo de Su Merced, porque esta película tiene que ver con la defensa de los páramos. Y aquí en Santander también estamos en la defensa del páramo de Santurbán, que es una lucha que sigue, que no para, y que la vamos a llevar al buen término porque es nuestra agua, porque es nuestro páramo, porque es la salud y nuestra vida, y la vamos a seguir defendiendo. Mañana continúa el Festival de la Tigra. Vamos a ver El Pintante del colectivo A la Calle, que lo lidera nuestro amigo Rolando Angarita, y veremos El Pintante, un documental sobre el Negro Navas, que es un artista fenomenal, delirante, de aquí de Piedecuesta, inspirador para muchos de nosotros en este municipio. Y estará el cortometraje Guerri, ficción, de Raúl Gutiérrez. Un par de películas maravillosas que estarán siendo presentadas por sus directores, y moderando la mesa estará nuestro amigo Rubén Mendoza, que ya hizo la invitación. Quiero decir que también yo soy el encargado de los patrocinios, y hay que decir que esto se hace con el patrocinio de Chocolate en Bola, el mejor de la galaxia, Sara de Belleza Ceci, Miscelánea Nahuismavi, y Trapiche El Solar. Están patrocinando camisetas y medias El Niño. Bueno, seguimos también con el patrocinio del Ministerio de Cultura, que nos apoyó este año en el Festival de la Tigra, igual que el año pasado. El Teatro Café Cusiguaira, la Corporación El Eje, de nuestra compañera del festival, Sandy Morales. Está en CAC, la Escuela Nómada de Audiovisuales. Morfo Creativo, la empresa de nuestro amigo David Gómez. Está la Cineteca Pública, que dirige Lisbeth Torres, la Radio Nacional de Colombia, Señal Sur, el Teatro Santander, que se unió este año también, y tendremos una gran proyección el sábado a las 5 de la tarde. La del Teatro Santander se va a proyectar desde el YouTube, el canal de YouTube del Teatro Santander. A ver qué se me queda por ahí. Bueno, un saludo para Mercedes Cardona y Carlos Henao en Medellín, que también nos apoyan con toda la energía en este Festival de la Tigra. Esto es lo que había que decir, si no se me olvida nada, bueno, mañana diremos lo que se nos olvide. Muchas gracias a Iván Gaona por seguirnos acompañando, por hacer parte del Festival de Cine de Tunja, que nos está también haciendo aquí la compinchería, uniéndonos, porque todo este territorio es la misma joda, y estamos aquí haciendo fuerza entre todos. Gracias a Angélica Mesa, muchas gracias por tu trabajo, por estar aquí, por aceptar la invitación, por compartir esta noche tu película. Gracias a ustedes, un honor. Todo. Mucha admiración. Bacano. Muchas gracias. Que siga pasando. Ojalá siga pasando ese espíritu de construcción santanderiano, que es como in situ, no había pasado antes, y aparte de la pandemia sigamos conectados ahí en pro. Y también un saludo a las hermanas Marín, que ahí siguen hablando. Yo ya Exacto. No sé qué dicen en portugués, pero que mucha fuerza para todos. Algo así dice, que no más Duque, no más Trump, no más Bolsonaro. Gracias por ver los que se conectaron, qué bacano, apoyar el cine de la región, chévere que estén ahí pendientes. Un saludo a toda la gente que está conectada, especialmente realizadores que están en el festival y que están conectados compartiendo. Muchas gracias, porque esto que estamos haciendo es una muestra de que
de que el audiovisual, de que el arte se hace también comunitariamente y es una voz nuestra, una voz del pueblo, es el arte haciendo su papel maravilloso de hacer fuerza y de representarnos y de expresarnos. Gracias, Jamie, desde Toronto. Muchas gracias por estar aquí también en el festival, por aceptar la invitación, por este trabajo enorme que has hecho con Angie Osorio, nuestra hermana del Festival de la Tigra. Felicitaciones enormes a Angie por este trabajo también, a ustedes dos. Gracias. Conéctense mañana, que mañana sigue el festival. Por supuesto que sí. Decir? Un gustazo. A peliculear. A peliculear. Sí. A ver. Tengo. Bueno, entonces, me dice aquí David Gómez que por favor no se les olvide a toda la gente que está conectada, que mañana siguen conectados, que las emisiones solamente son en el momento en el directo. O sea, no se va a repetir. La película no queda colgada. Solo hay una oportunidad de verla en este festival. Luego la podrán ver en otras plataformas o en otras maneras, pero en el festival solo hay una proyección. Así que pilas puntuales todo el mundo mañana con El Pintante y Guerri de Colectivo Ojo a la Calle y Raúl Gutiérrez respectivamente, y el gran director boyacense, parcero, amigo de la casa también, Rubén Mendoza. Nada más que decir muchas gracias otra vez a todos ustedes y todas ustedes. Que siga el cine, para adelante y resistencia. Gracias, así es.